Buenos días a todos y que el Señor les dé un día lleno de muchas bendiciones de acuerdo a su santa y divina voluntad para cada uno de nosotros. Yo creo que las promesas de Dios siguen presentes en todo aspecto. Las promesas de Dios que fueron en algún momento para Israel, la iglesia las heredó, la iglesia las acogió, y es importante nosotros como pueblo presente del Señor, tener en cuenta que aunque pasen los tiempos y las edades, la iglesia es el pueblo elegido de Dios para este tiempo, para el tiempo pasado y para el tiempo futuro. Hace aproximadamente un mes o algo más de un mes, para introducir con el tema de esta semana, recordarán que había unas noticias sobre Israel. Decían que Israel estaba en guerra o iba a entrar en un nuevo conflicto. Y muchos cristianos alrededor del mundo empezaron a orar por Israel porque tomaron los textos textualmente, literalmente, sin tener ningún tipo de respaldo teológico ni bíblico, a decir que como la Biblia dice que el que ore por Israel, Dios le bendecirá. Pero hay que ver qué tan cierto es que ese texto se refiera al Israel que está hoy en día en el Medio Oriente. Muchos cristianos se burlaron de los que predicamos y pensamos que las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento son para la iglesia hoy en día. Nosotros creemos eso firmemente, yo lo creo firmemente, pero hay un gran sector que es la mayoría del cristianismo, sobre todo el cristianismo liberal actual, que piensan que las promesas que Dios le hizo a Israel en el pasado son cosas de su exclusivo uso del pueblo de Israel, cosa que la Biblia no enseña. La lección para esta semana es pacto perpetuo, y el versículo para memorizar es: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendientes después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Palabras que Dios le dice a Abraham y que se convirtieron en las palabras claves para entender el pensamiento judío y el pensamiento hebreo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, y así inicia la lección, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí la palabra clave o la frase clave es evangelio eterno. Cuando nosotros decimos evangelio, estamos hablando de un mensaje angélico que se aproxima a los moradores de la tierra en forma de buena noticia, que es lo que significa evangelio. Ahora dice que este mensaje o esta buena noticia tiene un carácter, y ese carácter es de eternidad. Es decir, ha existido siempre para el ser humano desde que el ser humano existe, y seguirá existiendo a través de las edades hasta que la historia de la raza humana llegue a su fin como raza pecadora. El evangelio eterno tiene una connotación, y es que siempre ha estado allí. Ese evangelio se nos prometió a nosotros, o en ese evangelio se nos prometió a nosotros un redentor y un salvador, el cual nosotros creemos que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no debemos extrañar que la Biblia habla mucho sobre un pacto perpetuo, porque finalmente la promesa de un salvador fue perpetua hasta su cumplimiento. Cuando Cristo vino, como lo describe el libro de Ageo, que caminó sobre el templo, sobre el segundo templo de los judíos, el cual se le conocería como el deseado de todas las gentes. También se habla el pacto perpetuo, eterno, sempiterno, y habla del mismo evangelio eterno que tiene esa connotación a lo largo de toda la escritura. Ahora, ¿qué es lo que hace al pacto
que sea perpetuo, el carácter de quien lo promete. Y quien promete el pacto es Jehová, es Elohim, que es el Dios creador, cuyo carácter es eterno. El libro de Santiago dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, que sus promesas son para siempre, en Él sí y en Él amén. Ahora, cuando el Señor Jesús realiza el pacto con Abraham, lo que está haciendo es retomar el pacto que hizo en algún momento con Adán y Eva en el Edén después de la caída. Él prometió que vendría una simiente y esa simiente aplastaría la cabeza, pero la serpiente solamente le heriría el calcañar. No es un pacto distinto el de Abraham con Adán, porque para empezar hay unas similitudes grandes entre ambos. Y la primera gran similitud entre Adán y entre Abraham es que ambos tuvieron descendencias santas. Ambos tuvieron una descendencia elegida por Dios en la cual se representaría el pacto incluso después del diluvio, que es cuando entra en escena Taré y Abraham. Esa descendencia a través de Sem pues llega a un pacto renovado a través de Abraham. Así que no es un pacto nuevo, sino la reconciliación de un pacto que había sido quebrado a través de ciertas prácticas, a través de los cuales la simiente santa estaba perdiendo de vista la promesa. Entre esas prácticas estaban, por ejemplo, según el libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 y 2, que Abraham y su familia estaban ofreciendo sacrificio a dioses extraños. Es cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer un pacto directamente con él. Es decir, no olvidar el pacto de Adán, sino traer directamente el pacto de Adán y hacerlo directamente con Abraham. Y es importante entender que este evangelio es el mismo pacto que viene desde el huerto del Edén. Esta semana veremos el pacto según se expresa en el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que implica se imponen de manifiesto. Así que tenemos mucho que estudiar en esta semana y es importante que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir las enseñanzas que el Señor nos tiene a través de su santa palabra. Dios les bendiga y que tenga muchas bendiciones para ustedes durante esta nueva semana que empieza.